veníamos hablando, teníamos ya mucho tiempo de no vernos, entonces es muy lindo pues vernos otra vez en estos tiempos tan movedizos, ¿no? De contingencia, y les agradezco mucho la invitación. A mis compañeros también, no tengo el gusto de conocerlos, ¿no? Pero bueno, es parte también de estos nuevos espacios y nuevas apuestas, poder conocer más gente y a lo que estás diciendo, ¿no, Fernando? Poder hacer lazo aún en diferencias, ¿no? Que eso es bien importante y bien valioso porque pues hay diferencia y muchas veces nos cuesta un poco de trabajo como que a veces se olvida, ¿no? Entonces, qué importantes son estos espacios y muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a empezar. El tema de los sueños. Cuando leí la propuesta de el contexto, ¿no? De los sueños, yo decía, híjole, es que el contexto, pues el contexto es un análisis, ¿no? O sea, el contexto no es otro más que un análisis y es así como, pues como Freud empieza pues a preguntarse y a intentar cachar algo de eso que le acontece y que le acontece solo en transferencia con Fliss, ¿no? En estas cartas que empieza a escribir con Fliss y de darse cuenta de que hay cosas que le pasan que tienen que ver con los sueños y que tienen que ver con la apuesta principal, que es la sexualidad infantil, ¿no? Entonces, pues es un tema bastante espinoso, ¿no? Y por eso decía que el contexto, pues, es el análisis, porque, pues, eso es lo que vamos al consultorio, ¿no? Eso es a lo que vamos al diván y eso es a lo que vamos con el analista, a hablar de lo que se nos ocurra, aunque no tenga sentido, aunque no tenga, digamos, ciertas bases morales, ¿no? O sea, que justamente son cosas que me acontecen, que me dan vergüenza, ¿no? Que quién sabe qué es esto, pero me está afectando y me está haciendo padecer ciertas cosas o, pues sí, ciertos pensamientos que no me dejan estar bien, ¿no? Y parte de ellos, pues, es lo que me pasa al momento de dormir, ¿no? Como bien lo decías, bueno, que nos vamos a enfocar en Freud, pero hay ciertas costillas que me gustaría rescatar de la diferencia a lo mejor de enfoques, ¿no? Freud dice que, por ejemplo, el sueño o los sueños es el guardián, ¿no? Del dormir. Entonces, que está ahí pues, para dormir, ¿no? Y cómo los sueños mismos, hasta los de angustia, pues tienen la misma función. Uno, de tener un cumplimiento de deseo, de que elaboran algo del cumplimiento del deseo, y dos, que tienen que ver con lo sexual y con la sexualidad infantil. Entonces, eh, me gustaría empezar con o sea, ya que mencionaste el capítulo 7, ¿no? El famosísimo capítulo 7, voy a tomar ese fragmentito, ¿no? Esa viñetita que le llega a Freud de dichos, del padre que no ves que ardo, ¿no? Que, bueno, esa es la traducción que hace Lacan, ¿no? Pero el, pues el texto dice, padre, entonces no me ves que me abrazo, ¿no? Entonces Freud se pregunta, ok, está toda esta historia con el padre, el hijo muerto, una enfermedad, fiebres, pero ¿qué es lo que hace que en ese momento acontezca un sueño, ¿no? O sea, ¿por qué un sueño en una situación tan, eh, pues tan difícil, ¿no? Y tan de emergencia? Y lo que dice es que en el sueño él puede prolongar un poco más la vida de ese hijo que ya no está, o sea que, pues que ya se muere, ¿no? O sea que está muerto y que está muerto en el cuarto de al lado. Y me parece que eso es algo que, como lo dije en un inicio, solamente puede surgir o es algo de la verdad del sujeto que solamente puede surgir en transferencia, ¿no? En el análisis, este espacio o esta práctica que nos convoca aquí a todos los que estamos, eh, que apuesta por el deseo, que apuesta por el sinsentido, que apuesta por las boberías, ¿no? Que apuesta por las bufonadas, que apuesta por poder hablar de eso que muchas veces no se puede decir ni a sí mismo, ¿no? Y que nos aparece y nos viene, o sea,
uno no tiene la voluntad de soñar, ¿no? Uno no dice, ok, voy a soñar con, no sé, lo que sea, ¿no? No hay un yo ahí puesto, sino que ello nos habla, ¿no? Ello habla y ello, pues tiene esta, como bien decías, ¿no? Vía regia a lo inconsciente, en donde el sueño me ocurre, ¿no? No hay un yo, o sea, a nivel voluntad, ¿no? O sea, conciencia que tenga ahí alguna injerencia, ¿no? Si justamente el sueño está ahí para burlar la censura. Entonces, Freud ya al final dice algo muy bonito, ¿no? Que el yo no es dueño ni en su propia casa, y creo que justamente la formación del inconsciente predilecta, pues es el sueño. Lacan en la cosa freudiana retoma la importancia del rebus, ¿no? Y es algo que Freud va a estar insistiendo pues todo el tiempo a lo largo de la interpretación de los sueños, porque precisamente es la primera formalización de que el psicoanálisis tiene que ver con cómo suenan las palabras, ¿no? Y las asociaciones fonéticas de las palabras y de pues las representaciones que están ahí encadenadas, que pues tocan fibras súper sensibles, ¿no? Y como muy, muy íntimas de ese que está yendo a hablar, de lo que padece. Y en ese sentido, pues, quien se pone ahí de pechito, diría yo, pues es el mismo Freud, ¿no? O sea, Freud empieza a trabajar la interpretación de los sueños con sus sueños y con lo que a él se le ocurre que pueda estar ocurriendo o pasando, ¿no? A partir de, no sé, no se me ocurre ahorita el sueño de la monografía, ¿no? Del jardinero, del Garner, de entonces como las flores y todas estas asociaciones que va haciendo en función a cómo suenan y en función a recuerdos y en función a ir construyendo lo que hoy pues hacemos en nuestras clínicas, ¿no? Que es la asociación libre. Y traigo a colación a Fliss porque pues es que todo esto es un efecto de lo que pasó con Fliss en esas correspondencias y de lo que pasó con Fliss en esa transferencia, ¿no? Cuando Freud empieza a escribirles lo que le pasa con respecto a su hija, lo que le pasa con respecto a su madre, ¿no? Lo que recuerda de la canasta, ¿no? Ciertos elementos que él va poniendo ahí sobre la mesa, ¿no? Para decir si hay algo de lo sexual y de lo sexual infantil que pues me está tocando la puerta y que no sé qué hacer con esto, ¿no? Y que tiene que ver con lo que estoy escuchando con mis pacientes y que tiene que ver con todo lo que viene descubriendo en ese momento en particular, ¿no? Entonces, a mí me parece que para hablar de contexto en los sueños, no podemos partir sino del análisis mismo, ¿no? O sea, el contexto es el análisis, ¿no? El contexto es el diván y el contexto es la transferencia con tu analista o con el analista, ¿no? Y de ahí poder posibilitar una asociación libre con lo que se me ocurra, ¿no? Para intentar tomar algo, pues de ese sinsentido, de ese real, o sea, perdón, pero me vienen, pues, mi formación, ¿no? Tomar algo de esa, de castración, tomar algo de Edipo, tomar algo de eso que me está haciendo tomar mi lugar de subjetivación, ¿no? O sea, de donde yo puedo enunciar mi deseo, ¿no? Ahora, hablamos de deseo así como si fueran, no sé, muchas veces se piensa eso, ¿no? Como si fueran, no sé, mariposas y cosas súper hermosas, ¿no? Y no necesariamente. Tan no necesariamente que pues este sueño con el que estoy empezando eh, está en un marco de mucha angustia, de mucha tristeza y de muchísimo amor también, ¿no? Entonces, la interpretación de los sueños, por eso no se puede tomar como una especie de manual en donde si entonces ya leemos a Freud, podemos escuchar a nuestros pacientes y empezar a aplicar esto que está acá a lo que estoy escuchando, ¿no? Sino que es la misma experiencia de Freud el que puede dar acuse de recibo de que el deseo no tiene que ver necesariamente con esta cosa, no sé, o sea, como confundirlo con lo que quiero, ¿no? Sino que el deseo es una apuesta que se va a ir construyendo y que se va a ir moviendo
y que se va a ir moviendo conforme a los mismos efectos del lenguaje, ¿no? Y que se va a ir moviendo conforme a los mismos efectos, pues, que vaya teniendo el análisis en ese sujeto, ¿no? Entonces, para mí esto era muy importante porque a veces creo que sí hay un desliz en pensar que la teoría, ¿no? Es psicoanálisis, y no. El psicoanálisis es una práctica y como práctica, pues es el único contexto posible para poder escuchar a los sueños, ¿no? Y a partir de esto a mí me da mucha risa y me parece algo que es muy bonito justo en la correspondencia de Freud a Fliss, en la página 286, en la carta, ahorita les digo, es la carta 139, ¿no? Donde Freud le escribe a Fliss, te los voy a leer tal cual para que vean nada más los alcances del deseo, ¿no? Dice, lástima que de interpretar sueños no se pueda vivir, ¿no? A mí me parece muy lindo esto porque, pues, al final del día, pues sabemos los efectos que tuvo Freud, no nada más en ese momento, ¿no? Sino que su vida, pues, giró en torno al psicoanálisis y a sus descubrimientos, ¿no? Entonces, pues, no sé, es algo que cuando lo leí me llamó mucho la atención y que creo que es un ejemplo, pues, clarísimo de para dónde apunta esto que hacemos, ¿no? En otro, bueno, pasando a otro tema, bueno, a otro punto, me parece muy importante que para empezar a dilucidar un poco la curiosidad que tiene Freud a partir de sus propios sueños, tiene que ver cuando empieza a hablar de su hija, ¿no? Cuando le escribe a Fliss de su hija y cuando dice es que Matilda algo pasa, algo tiene, y posteriormente tiene el sueño de su madre con la canasta, ¿no? Y entonces pone a hablarse del padre y entonces empieza pues a encadenar, a estructurar algo del complejo de Edipo y de la castración, ¿no? Como motores, pues sí, como motores del deseo, ¿no? Y le escribe a Fliss, o sea, es que esto me está pasando, tengo este recuerdo, algo pasa con el padre, digo, pues digo, no es cualquier cosa, ¿no? Porque en el prólogo creo que es el tercer prólogo de la interpretación de los sueños, él escribe cómo esta obra está escrita a partir de la muerte de su padre, ¿no? Y es lo que la muerte de su padre pues le provoca, ¿no? Y eso pues es el pilar pues de su investigación, ¿no? Y de cómo la sexualidad infantil toma un lugar central y es el motor, digamos, del análisis y del deseo, pues, infantil y del sujeto, ¿no? Y de cómo es un tema, no nada más complicado 100 años después, sino que en ese momento, pues, estaba un contexto médico, isabelino, ¿no? O sea, victoriano, súper moralino. Y claro que era súper arriesgado poder hablar de estas cosas, ¿no? Y poder hablar de Edipo y poder hablar de la rivalidad con el padre y poder hablar del deseo por la madre y de cómo emociones sexuales se mueven, ¿no? Desde los niños y de que claro que los niños son sexuados y entonces ahí viene todo, pues un boom y un problema para la clínica en ese tiempo, ¿no? Eh, problema que obliga a Freud en algunas ocasiones a guardar silencio y escuchar a sus pacientes, ¿no? Porque ese saber ya no era pues suficiente, ¿no? El saber médico justamente se ve agujereado, o sea, se ve cuarteado por algo de lo sexual en estas pacientes histéricas, ¿no? Que simulaban o que tenían como pues cosas raras y que mejor había que ponerlas por allá, ¿no? Y, y que Freud tuvo no solo pues la destreza de poder estar en esos momentos, sino de la humildad de poder guardar silencio y escuchar a sus pacientes, ¿no?
La humildad de decir, ok, algo me está rebasando, ¿no? Poder escuchar desde ese lugar de no saber, desde su ignorancia, y empezar a esbozar esto que hoy pues rige nuestra práctica, ¿no? Hoy por hoy los sueños siguen siendo, o sea, sí, en lo coloquial pues se habla de Freud y bueno, sí, ¿no? De los efectos que tiene, digamos, en lo coloquial, ¿no? Pero hoy por hoy en el consultorio los sueños siguen siendo un tema que no tiene nada que ver, ¿no? O sea, que siguen cumpliendo eso que Freud escuchó hace 100 años, ¿no? Que no tiene sentido. A lo mejor soñé esto, pero no sé si tenga que ver con esto que estoy pensando o con esto que estoy atravesando, ¿no? Eh, Tendemos a encontrarle verdades y respuestas científicas, ¿no? A un, eh, pues a un esbozo que es del alma, ¿no? Y que es de la psique, ¿no? Y que yo no sé qué tanto ahí pueda haber un saber científico que pueda, eh, pues, dar cuenta de esto, ¿no? Más que, pues, la asociación libre, ¿no? Bueno, y la transferencia misma. Entonces, el tema de la sexualidad infantil como impulsor de los sueños y como parte del cumplimiento que se está elaborando en ese sueño en particular, ¿no? O en los sueños, sigue siendo un tema, porque pues claro, ¿no? Es el sexo y lo sexual, pues agujera, ¿no? Eh, Sigue siendo un tema en el cual los, los síntomas, los lapsus, los sueños, o sea, todas las formaciones del inconsciente encuentran ahí pues su ventana, ¿no? Para marcarnos un camino, para marcarnos una dirección, para que el paciente o el analizante pueda ir esbozando y tejiendo ese amasijo de historias y ese amasijo de recuerdos y de sensaciones y de pensamientos que no pueden tener lugar en otro espacio más que en su análisis, ¿no? Entonces, me parece que más, o sea, digo, es importante conocer el contexto histórico, pero más que un contexto académico o un contexto referencial, el contexto principal para la interpretación de los sueños, pues es la transferencia y es el análisis mismo, ¿no? Así como Freud lo vivenció, o sea, fue su experiencia con Fliss hace más de 100 años, ¿no? Entonces, eso era para mí lo más importante eh, para establecer un contexto, ¿no? En ese sentido. Y, y que justamente va ligado con que el psicoanálisis, pues es una práctica y es una clínica, ¿no? Y que no podemos prescindir de la experiencia para poder hacer una interpretación, ¿no? Una interpretación de eso que nos pasa en las noches. Entonces, eso para mí es como lo más importante, lo que quería dejar como muy claro para estas tertulias, ¿no? Para empezar a discutir en estas tertulias. Entonces, no sé cómo vaya yo de tiempo, pero yo creo que podríamos empezar por aquí y podríamos ir como, pues platicándolo, ¿no? Con mis compañeros, con los participantes, irlo pimponeando. ¿Cómo ven? Bien, bien, Lidia, el tiempo que establecemos es el máximo, ¿no? O sea, de hecho estás a 1 minuto de terminar, pero está bien. Te agradezco la intervención. Vamos a tomarlo como referencia, por supuesto, los asistentes para ir planteando, ¿cómo se llama? Si existe alguna duda, algún comentario, alguna disertación. Sí. Te agradezco, Lidia. Es un gusto escucharte, escuchar tu voz. Y le voy a dar la palabra a Alan, por favor. Sí, tienes entre como 25 minutos como máximo. Genial. Buenas noches a todos. Gracias, Fer, por la invitación al colectivo subversivo, subversión del sujeto, perdón. Bueno, son subversivos también, ¿no? Algo de la subversión toca ahí. Bueno, yo preparé
algunos comentarios pensando, digamos, en la obra freudiana y, digamos, el pensamiento de Freud pensado epistemológicamente hablando, ¿no? Me parece que los sueños marcan totalmente un parteaguas de cómo Freud en el método psicoanalítico ya empieza a pensar al individuo, ¿no? Y vaya, yo voy a tomar algunas referencias de 1915 hasta 1917, algunas ideas que me parecen importantes epistemológicamente hablando, porque si bien de entrada plantear que el sueño para Freud ya es un objeto de estudio, esto también lo venía comentando la compañera anterior, el hecho de que el sueño es totalmente ya un objeto de estudio y Freud en ese sentido ya empieza a darse cuenta que el sueño puede llegar a decir algo, ¿no? Por consecuencia, si este sueño nos dice algo, es precisamente por el trámite que puede surgir entre las imágenes y las palabras. Es decir, algo de lo que se suscita como imagen y que, digamos, el paciente o el enfermo, decía Freud, lo experimenta, vaya, hay un trámite que tiene un ejercicio de palabra, ¿no? Y que este ejercicio de palabra va a permitir, por el mismo enfoque, por la misma escucha, pero sobre todo por el relato que se pueda suscitar de la persona que está hablando del sueño, una producción de sentido. Entonces, para Freud está el sueño como objeto de estudio, un objeto que dice algo de lo psíquico y sobre todo un segundo momento donde el sueño es producción de sentido, ¿no? Y que puede llegar a producir sentido para la persona que lo está diciendo, ¿no? Entonces, el sueño en sí es importante como construcción de imagen, pero el sueño en sí nos dice, digamos que el sueño va más allá de eso, ¿no? Y es una de las partes que me parece muy importantes que se deben de tomar en la clínica psicoanalítica, porque constantemente nosotros escuchamos un sueño, pero nosotros sabemos ya por la técnica, y lo sabemos, digamos, epistemológicamente hablando, que ese trayecto se suscita porque hay una persona que está hablando de ese sueño. Y que digamos que la cadena metonímica empieza a funcionar ahí. Esto me parece muy importante porque si bien el sueño trae consigo varios elementos que también ahorita los voy a un poco a nombrar porque me parece que son importantes, estos mecanismos que Freud llamaba como defensivos, se fundamentan o se suscitan, o digamos, tienen como consecuencia una posible representación. Entonces, este momento me parece como crucial para entender el sueño como una cadena metonímica, es una producción de cadena que se suscita porque una persona puede hablar del sueño que le aconteció, y a partir de eso encontrarle un sentido al sinsentido, ¿no? O al sentido que aparece un poco representado. Esta sería como una primera idea que como bien dicen, igual me gustaría que la fuéramos como pensando, que es una idea que en psicoanálisis, vaya, tiene todo un forzamiento, ¿no? Tiene toda una obra, ¿no? Ya Fer nos hablaba del capítulo 7, tan importante, la interpretación de los sueños, pero que por supuesto culmina, por ejemplo, en una reinvención de Lacan por el campo de lo imaginario y lo simbólico. Entonces, para Freud, este momento del sueño es pensado también como un campo jeroglífico. Esto es muy importante que también lo sepamos, porque para Freud el sueño en aquellos años era un material jeroglífico, es decir, era un cúmulo de imágenes que, vaya, venían de desborde, a veces había situaciones de angustia, ¿no? Venían los sueños de angustia, y que sobre todo era material que Freud lo denominaba también como un material a resolver. Era un material que tenía un tinte patógeno, se le puede llamar así. Y epistemológicamente el sueño me parece que introduce algunas cuestiones muy importantes, porque el sueño, la persona que lo sueña no sabe lo que quiere decir ese sueño.
si bien la persona que experimenta el sueño, lo único que sabe de lo que está soñando es la representación del sueño, que Freud lo entendió muy bien porque era la representación. Que después el mismo Freud va a decir, bueno, se trata más bien del representante de la representación, ¿no? Entonces hablamos de un segundo momento de la representación. Y que en ese lugar nosotros podíamos dejar así como un tinte muy particular, porque aquí en este momento el representante de la representación, aquí podemos introducir lo que ya Lacan hablaba del S1, el significante, por ejemplo, ¿no? Es decir, el significante como tal no nos dice nada, sino es por la colación que tiene con algo, ¿no? Ese es el significante, ¿no? Es decir, el representante de la representación. Me parece que es algo que nosotros podríamos ya estar un poco como tejiendo y que, claro, tendría como esta connotación de colación, ¿no? Este fenómeno del sueño, este fenómeno del soñar, también se pericia por la cuestión de la insistencia, ¿no? Entonces, si bien tiene que ver con un material a resolver, con un material que puede tener algo de lo patógeno, algo que hay que extirpar o hay que conocer, como Freud lo pensaba, también el sueño es una consistencia que insiste. Esta es una idea muy importante porque el sueño insiste y persiste. Y al igual que la cuestión de la repetición, es algo que persiste porque toca algo de lo real. ¿Sí? Entonces, esta parte también me parece importante que la tengamos un poco para seguir la línea de la tertulia. Y que bueno, si hay sueño, atraviesa los avatares de lo que Freud denominaba el proceso del soñar, digamos, a nivel psíquico, ¿no? Y vamos a encontrar que el sueño en sí, ya hablamos que es un montón de imágenes que pueden dar un sentido, pero que sobre todo tiene dos momentos, una metabolización y un trámite. También esto es muy importante que en Freud lo sepamos, porque hay una metabolización que termina siendo algo condensado. Es decir, todo lo psíquico termina metabolizado en un montón de imágenes que pueden causar algo, ¿no? Que causan un padecimiento, causan una angustia, que me despiertan por las noches. Entonces, eso le va a interesar muchísimo a Freud, porque si bien no sería al mero hecho de que yo sueño algo y ya, ¿no? Sino que tiene que ver con un momento psíquico condensatorio, ¿no? Entonces, si se condensa algo, es porque ya está atravesando algo de lo psíquico. Y por supuesto, está cargado de algo que Freud desarrolló en esos años muchísimo, que es la cuestión de los afectos. Entonces, podemos pensar el afecto como algo del orden de la representación, pero también el trámite del sueño como un anhelo en suspenso. Es decir, esto que tramita el sueño y que se representa por medio de imágenes, tiene un anhelo de suspenso porque está como jeroglifizado, ¿sí? Es decir, necesita la apariencia, necesita el trámite de lo simbólico para que pueda llegar a suscitarse. Y aquí el momento más clave, y citando también el ejemplo anterior de la autorreflexión de Freud, todos vamos a recordar aquí la inyección de Irma, ¿no? La famosa inyección de Irma, que me parece que es, epistemológicamente hablando, es una de las vertientes más importantes con las cuales Freud empieza a pensar qué significa cada cosa y dónde le puede dar un lugar. Y que sobre todo, ese representante no es la representación en sí, ¿no? Es decir, el perro, yo sueño un perro, pero no es el perro, puede ser el padre, ¿no? Entonces, es ese lugar de la representación como un lugar dislocado que solamente el mismo individuo, o bueno, el sujeto que está nombrando eso, puede darle un nuevo lugar de invención. Esa parte es muy interesante y a Freud le interesa muchísimo. Entonces, el sueño, cuando toma un sentido, toma una rectificación a nivel simbólica y una rectificación que toca los embates del deseo. Porque para Freud también eso es un cúmulo esencial, ¿no? El sueño tiene que ver con el deseo, ya lo vimos anteriormente, ¿no?
Un deseo que está, por supuesto, jeroglifizado, ¿no? Está digamos, con toda la anatomía del deseo. Y otro momento que me parece importante es que si bien el sueño nos hace despertar por las noches, también instaura, o las mismas imágenes del sueño pueden instaurar lo que Freud llamó como algo de lo prohibitivo, donde encontramos también algo del deseo, ¿no? Porque Freud decía, bueno, a lo mejor uno sueña, tiene sueños húmedos, sueños eróticos, ¿no? Como si en el sueño esa realidad némica solo pudiera permitir el cumplimiento del deseo. Pero ojo, el cumplimiento del deseo de lo que parece que se quiere, ¿no? Y ya veíamos también en la anterior charla la dicotomía entre lo que uno quiere y el deseo, que en psicoanálisis debemos de diferenciar eso muy claramente. Lo que un paciente quiere no es lo que desea. Si yo quiero algo, no es precisamente el deseo. ¿Qué nos da cuenta del deseo? La angustia. Eso lo sabemos de entrada. Psicoanalítica podemos afirmar que la ventana más cercana para saber el deseo es a partir de la angustia, ¿no? Entonces, digamos que esto del sueño vendría a poner la paradoja de lo que se desea también. Y una de las partes más importantes, que es donde a mí me gustaría más o menos ya ir como dejando estas ideas ahí para dialogarlas entre todos, es lo que Freud va a llamar como el Das Ding, ¿no? Que es el sueño, la idea de que el sueño no simboliza todo. Es decir, algo que se está soñando llega hasta un cúmulo donde ya no hay más, ¿no? Y Freud lo veía en el fenómeno cuando un paciente está relatando el sueño. Hay, digamos, la propuesta metonímica donde uno está trabajando y parece que se encuentra con el nudo, y es lo que Freud llamó el Das Ding, ¿no? Y que Lacan va a retomar esta idea del Das Ding justo para decir el no todo, ¿no? La cosa que no nombra todo. Entonces, cuando el sueño atraviesa los vericuetos de la palabra, atraviesa algo de lo simbólico. Y atravesar lo simbólico en ese sentido implicaría pasar de la universalidad de las imágenes a lo particular de lo simbólico. Es decir, cómo lo universal del sueño, como esta cosa que es sueño, permite lo simbólico de lo particular y que sobre todo me despierta. Y que es una de las partes, por ejemplo, que a Lacan le va a interesar más, porque hay una cita que no la tengo ahora a la mente en el seminario 11, donde dice, lo importante del sueño es que despierta, ¿no? Y Lacan lo toma en el sentido de que, bueno, te hace despertar de esa ensoñación. Te hace despertar porque te involucra preguntarte qué te dice eso. Y por último, me gustaría pensar este Freud epistemólogo de los sueños, también como este Freud que en 1915 era un lector. La idea de que en psicoanálisis nosotros somos lectores. Lo que se produce con un sueño es un texto. Y yo los invito a que lo pensemos de dos maneras. Contenido manifiesto y contenido latente serían dos textos. Ahora, el analista o la producción del psicoanálisis involucraría que uno está leyendo ese texto. Pero que en la lectura de ese texto hay otra invención más. No bastaría con que el analista lee, ¿no? Sino que justamente necesita la torsión de la persona que está hablando para poder generar otra lectura. Algo como lo que Lacan decía, ¿no? Se necesitan por lo menos dos al análisis, que al último terminan siendo tres, ¿no? Es decir, para hacer uno habría que contar hasta tres, ¿no? Entonces, esta idea me parece muy importante. Entonces, yo les dejo esta, y por último, la cuestión del síntoma, ¿no? Por supuesto, Freud, al pensar el sueño como algo que viene como carga de imagen y que puede atravesar algo de la palabra, se produce también como sintomático, ¿no? Algo del síntoma también se suscita ahí. Algo de la seducción se suscita ahí. Algo de la prohibición se suscita ahí. Es decir, padecimientos, quejas, dolores subjetivas que digamos que el paciente estaba atravesando, tienen la condensación o pueden tener la condensación de un... ¿Sí? Entonces, bueno, esas son unas ideas que yo quería compartir.
Y bueno. Bien, Alan, muchísimas gracias. Agradezco tu intervención, agradecemos tu intervención y vamos con Fer, ¿sí? Para que partamos ya en lo que es preguntas y lo que sea, comentarios, disertaciones. Adelante, Fer, por favor. Ok, muchísimas gracias. Hola a todos, buenas noches. Eh, en realidad, cuando de manera inicial justamente me comentaron el tema que se iba a tratar, pues de primera mano nada más me centré en lo que correspondía al tema central, ¿no? Que son los sueños. Quizás digo, eh, parte de ello me hizo justamente olvidar la parte que lo antecedía como tal, no el contexto, pero creo que a final de cuentas mucho de lo que se ha hablado hasta ahorita se ha permitido también vislumbrar distintos puntos a lo largo tanto de la producción de Freud como ahorita lo señalaba también Alan, la manera en cómo Lacan lo retoma y empieza a trabajar algunas cosas respecto de ello, ¿no? Sinceramente digo, yo no pude como tal evitarme digamos, el también hacer cierto trabajo relacionando las cosas que yo revisaba al momento de estar leyendo los textos de Freud, para después de alguna manera repensarlo en la forma en cómo lo va trabajando Lacan. Y bueno, ante todo, también mencionarles que parte de lo que considero que nos une y nos hace justamente estar aquí, pues parte de ello también es el deseo de tanto seguir formando, seguirse, pues de alguna manera construyendo cierto saber en torno a lo que es la clínica analítica y creo que pues eso se ve súper relacionado o bastante relacionado a lo que es el tema de hoy, que son los sueños. Em, en realidad digo, creo que eh, pues sí me veo un poco, ¿cómo decirlo? Em, limitado, sí, en cuanto a quizás un abordaje más profundo a lo que respecta a la temática de los sueños, porque, bueno, considerando que es una obra extensa la interpretación de los sueños, yo me dediqué justamente a revisar eh, la forma en cómo Freud ya los propone de una manera un poquito más estructurada a partir de sus conferencias de introducción al psicoanálisis en 1915 y 1916. Entonces, a partir de eso, digo, empecé a realizar la lectura acerca de, como les comento, ¿no? De los sueños que va teniendo Freud a este paso y les comentaba, ¿no? Simultáneamente también me hacía, pues, como un efecto casi metonímico, brincarme a la manera en cómo lo va retomando Lacan y lo va trabajando, ¿no? Eh, como les digo, es un tema de alguna manera extenso y también pues quisiera de antemano disculparme ante algunas cosas que quizás pudiera yo pensarse que las dejó un poquito de lado, pero es de alguna manera también por la premura que tuve al momento de estar revisando lo mismo del texto, ¿no? Pero bueno, ya sin más preámbulo. Eh, justo cuando les comento que se me hace la invitación a participar, inmediatamente me enfoqué a pensar qué es lo que ocurre en realidad con los sueños, lo cual me despertó ciertas preguntas que pues igual dejarían mucho al aire para ver qué es lo que podríamos de alguna manera empezar a considerar actualmente, ¿no? La primera pregunta que tengo aquí anotada y que me hace pues, replantear sería, ¿podríamos considerar que los sueños son de materia contemporánea para nosotros los analistas? Porque de alguna manera, pues, no sé, justamente me hizo, ¿no? De algún modo se tiende a relacionar de manera casi inmediata, como lo mencionaba Lidia en un inicio, que los sueños inmediatamente, o del psicoanálisis, mencionan psicoanálisis, sueños, inmediatamente uno se remite a Freud, ¿no? Entonces, dije, entonces,
¿de qué manera es que esta temática central que nos reúne aquí hoy, qué es lo que podría también de alguna manera empezar a, pues, de algún modo, demarcar y develar también ciertos puntos que se juegan en la subjetividad contemporánea? Eh, Otra de las cosas que me pregunté que es acerca de las implicaciones que tienen en la clínica analítica, de qué manera tomarlos, asirlos o leerlos, qué se nos muestra justamente del sujeto en ellos. Em, mm, ¿Qué papel juega justamente la transferencia y la interpretación? ¿Y a dónde es que debería apuntar la interpretación al momento de escuchar el sueño del analizante? Diría yo que, pues de algún modo, todas estas dudas, como les digo, vinieron a mi mente en el momento en que se me propone trabajar y participar en esta tertulia. Eh, pero bueno, ya remitiéndome al texto de Freud del tomo 15 de las conferencias, lo primero que me llamó justamente la atención de Freud al momento en que está hablando de los sueños es cuando señala el punto en que de algún modo lo que empieza a trastabillar justamente en el paciente es el punto de traducirlo, o también yo diría transliterarlo ya en otro sentido, ya quizás con una perspectiva ya pensándolo en cuanto a la función de signo de Lacan, el signo lingüístico, mejor dicho, y por eso dije, o sea, me llamó la atención que de alguna manera ahí Freud señalara que podría empezar a hacer ciertas complicaciones por parte del paciente al momento de tratar de traducir o transliterar las imágenes del sueño a justamente un discurso verbal, ¿no? Y bueno, otro punto de lo cual me llamó mucho la atención era pues lo que menciona Freud acerca del contenido manifiesto y latente del sueño, porque, o sea, de manera directa habla que hay la sustitución justamente de ciertos elementos en el contenido manifiesto del sueño y que podrían considerarse como aquellos de mayor relevancia. Bueno, el propósito o el carácter de la labor del analista sería justamente descubrir o develar lo que hay detrás de ciertas representaciones dentro del sueño. El problema que de alguna manera yo diría que suscita esto es de la distancia que también lo demarcaba Freud, la distancia que hay entre el elemento sustitutivo y el sustrato del inconsciente dentro de las cadenas asociativas al momento de hablar acerca del sueño, ¿no? Inmediatamente también algo que me llamó mucho la atención fue justo el punto en el cual Freud también empieza a señalar la censura acerca del sueño, cuando también habla del desplazamiento como una manera en la cual el sueño trata de asegurar cierta censura y de reprimir ciertos puntos, que también de alguna manera creo que pues ya me metí con otro término que valdría mucho la pena pensar acerca de los temas del sueño, ¿no? Justamente la represión. Pero de alguna manera de ahí que me llamó también la atención al momento de estarlo leyendo es que, o sea, como ya bien lo demarcaba Alan, o sea, la diferencia entre que inicialmente se pensaba el sueño como representaciones, netamente es como también Lacan lo retoma, la otra escena, y de alguna manera cómo es que esto va evolucionando y se transforma en el representante de la representación, ¿no? Y bueno, otro de los puntos que al final me llamó también la atención fue justamente el punto de la interpretación, cómo es que Freud lo coloca, digamos, inclusive enmarca ciertas reglas acerca de la labor interpretativa por parte del analista, que sería justamente que la parte exterior de un sueño, el contenido manifiesto como tal, no debería de ser del interés del analista. En primera mano no debería de ser algo que debería de tomarlo o de
justamente prestarle atención y de darle sentido, incluso a un sueño que pudiera no tenerlo como tal, en cuanto a coherencia y cierta dinámica, ¿no? De ahí, la segunda regla era, pues, despertar ciertas representaciones sustitutivas alrededor de los elementos inconscientes, al momento justamente de estar narrando el sueño, de estarle preguntando al analizante qué es lo que él considera que ese sueño representa, ¿no? Y el tercer punto sería, pues, de alguna manera, que es esperar que lo inconsciente se haga consciente en el momento en el que de alguna manera el paciente está hablando acerca, ¿no? Pero eh, como les decía, quizás estoy condensando demasiado lo que en materia de los sueños pues hay. Y de alguna manera les comento, o sea, esto fue lo que yo retomé para después trabajarlo de cierto modo con algunos puntos que empieza a señalar acá, ¿no? Pero también algo de lo cual ya señalaba Alan era pues justo ese punto en el cual el deseo juega como ese punto que moviliza la máquina onírica, ¿no? Como tal, pero también algo como lo retomaba, o bueno, lo retomó Elidio, o sea, el sueño también sería el guardián del dormir, ¿no? Prácticamente ahí también Freud separaba dos tipos de deseo, el deseo de continuar dormidos y justamente el deseo que se manifiesta en el contenido del sueño de manera, o sea, latente, por decirlo así. Y pues ahí también algo de lo que me encontré es que el deseo inconsciente desempeña siempre un papel capitalista, es algo que hay tanto, bueno, Freud menciona ahí y que después Lacan retoma, honestamente no me acuerdo específicamente de la cita dónde, pero dice, el deseo inconsciente desempeña siempre el papel de capitalista, siendo quien proporciona la energía psíquica necesaria para la misma. Los restos diurnos, de alguna manera, van relacionados a que no son inconscientes en el mismo sentido que el deseo los capacita para formar parte de un sueño. Este deseo pertenece a otro inconsciente de origen infantil. De alguna manera hay pues, cierta división, al menos en esta conferencia como tal, la forma en cómo Freud toma la forma en cómo piensa el inconsciente, pero creo que de alguna manera, bueno, se juega ahí. El deseo justo es constituido o de alguna manera consolidado y de ahí retomado en los sueños del adulto en las vivencias infantiles. Pero bueno, es otra de las cosas que conforme va pasando la labor de Freud, pues eso va tomando cierto giro, ¿no? Y bueno, también algo que me llamó demasiado la atención era que en Freud justamente encontramos lo que es la escritura jeroglífica. Y ahí también, digo, lo demarca muy bien, que es el hecho de que la misma ignora la separación de las palabras. Los signos se suceden a igual distancia unos de otros, lo cual, digo, ahorita de primera mano, y al momento de revisarlo me remitió inmediatamente pues, a cómo pensar la cadena significante, ¿no? Cómo es que justamente se va también eh, jugando la cadena asociativa y cómo es que esto puede ser leído también ya en lo que Lacan bien trabaja, ¿no? Con todo esto que de alguna manera le señalé como los puntos que me llamaron la atención, de ahí les digo, hice pues cierto trabajo en el cual empezarlo a retomar desde la parte en cómo lo piensa Lacan, ¿no? De ahí, en lo que respecta a la parte de pensar, traducir o transliterar las imágenes de los sueños en un discurso hablado, inmediatamente me remití al texto de Lacan de Instancia de la Letra en El inconsciente o la razón desde Freud de 1957, justamente por la forma en que debería de entenderse la palabra que se utiliza para traducir o transliterar el sueño. Esta palabra
lo menciona Lacan en su texto, es lo que pensamos la estructura del lenguaje y lo que de alguna manera demarca como la letra. Y pues es un punto bastante llamativo que a mí, digo, me marcó bastante en este punto, y es la pregunta que hace, ¿no? ¿Cómo tomar aquí la letra? Y justamente juega con algo que digo, de primera mano cuando lo leí hace tiempo, pues decía yo, ¿cómo, o sea, cómo hay que tomarlo, ¿no? Y decía, al pie de la letra, y yo inmediatamente sí me quedé eh, justamente reflexionando de qué manera es que, pues, eso operaría de ese modo, ¿no? Y continúa diciendo, ¿no? Lo que designamos la letra es justamente el soporte material del discurso que toma justamente del lenguaje. La importancia de esto, la cualidad del signo lingüístico, o sea, toma obviamente de Saussure y subvierte del significante sobre el significado, lo cual, al colocarlo como el soporte del sueño, mm, lo que se ve, se produce son los efectos a los cuales éste se ve incluido. Es decir, que en el sueño no habría una significación que se sostenga, sino por la referencia a otra significación. El sueño es un rebus, como lo señalaba, um, si no mal recuerdo, Alan, corríjanme si me equivoco, donde debe de tomarse el sueño en esta misma estructura literante, el punto donde se estructura y se analiza el significante en el discurso. De ahí, inmediatamente, pues me puse a pensar los términos como los piensa Freud y Lacan acerca de la condensación y el desplazamiento. De alguna manera, pues lo que se juega en el sueño también como elemento de la condensación, pues es el punto en el cual se juega la metáfora de ciertos elementos significantes ahí al momento de estar hablando acerca del sueño. Y pues de algún modo el desplazamiento, pues justo es el viraje que se tiene en la significación, que la metonimia como tal, en el juego metonímico muestra y que se presenta como el medio en el no, perdón, que se presenta como el medio del inconsciente para burlar justamente la censura. Es la conexión del significante con el significante que permite la elisión, por la cual el significante se instala en la carencia, en ser, en la relación del objeto. Después, para pensar justamente el deseo, me remití al seminario 6 del deseo y su interpretación de Lacan, justamente en la cual, en el primer apartado, en el punto de introducción, da una aproximación inicial a lo que él pensaría como, o bueno, propone como la definición de deseo. Y justamente lo coloca como esa metonimia del ser en el sujeto, que es el falo, es la metonimia del sujeto en el ser. El falo es el elemento que es sustraído de la cadena de la palabra, porque es justo quien compromete la relación del sujeto con el otro. Y de ahí pienso, o sea, el falo, aunque sea un significante, es algo que se encuentra justamente velado y es como razón del deseo del otro, y ese, el del otro como tal, lo que se le impone reconocer y lo que el sujeto se juega en la demanda, lo cual es una demanda de una presencia o ausencia. De algún modo, todo lo que, o sea, he venido pensando hasta ahorita, o inclusive la forma en cómo se juega el significante en relación, pues, en el habla al momento de retomar lo que es el sueño, o el analizante justamente está hablando del sueño, también me hizo pensar cómo es que el sujeto se vincula justamente con el otro y con el significante fálico, lo que de alguna manera eso permitiría también la constitución del deseo como tal y también la castración, lo cual, digo, tiene ciertas implicaciones que demarcan cómo es que justo el punto en el cual el sujeto se vive en la castración o en el complejo de castración y ante el significante fálico, es lo que de alguna manera determinaría cómo es que se produce el sujeto, digo, cómo se produce el deseo, y de ahí el sujeto de alguna manera se vive ante el otro y lo que se puede producir en materia de sueño. Pero digo, de ahí pensé inmediatamente también de qué manera podríamos pensar la interpretación, al menos desde el lado del trabajo de Lacan. Y pues
en el seminario 11, específicamente, en la clase de la interpretación a la transferencia, honestamente ahorita no recuerdo específicamente cuál es, pero justamente lo que señala ahí Lacan es que la interpretación solamente puede ser dada y puede ser constituida cuando se establece la transferencia entre el analista y el analizante, lo cual eso daría soporte a que tuviera cierto impacto al momento de justamente devolver la interpretación de ya sea del sueño o de algún momento dentro del análisis. Y de algún modo, o sea, la interpretación es una significación que no es una significación como tal cualquiera. Y como tal, a lo que se apunta o a lo que se dirige es a un significante irreductible. No está abierta justamente en todos los sentidos. No es esto esencial para que bueno, esto no es como tal esencial para el advenimiento del sujeto, sino que es esencial que el sujeto vea más allá de esta significación a qué significante está atado como sujeto y de alguna manera se muestra ahí o de alguna manera lo que la interpretación tendría la intención justamente es de direccionar al sinsentido, lo que llevaría también a cierta relación que el sujeto tiene con el significante fálico. Y eso, ¿cómo es que se pone en escena al momento de que el sujeto está narrando el sueño o justamente cómo se vive como sujeto soñante? Y a partir de eso, todo lo que se produzca en el sueño en materia de deseo, justamente lo vincula y lo relaciona tanto con el objeto A como con la falta en el otro y se vive ante la castración. Y bueno, espero no haberme visto muy revuelto en cuanto a las ideas, pero de alguna manera entiendan el nervio, ¿no? Pero a lo mejor, esto sería todo por mi parte, para haber sido claro y de todos modos estoy pues, abierto a las preguntas que se pudieran llegar a plantear en el auditorio. De antemano pues les agradezco todo y pues, sería todo. Bien, Fer, muchas gracias. Bueno, gracias Lidia, gracias Alan, gracias Fer por sus intervenciones. Y cerramos como que la sesión de participaciones y abrimos paso a comentarios o a preguntas que se tengan en torno a las intervenciones. Entonces me parece que Lidia quiere hacer un comentario. ¿Sí, Lidia? Sí, quería nada más como traer algo a la mesa, no sé si se pueda como justo para abrir el debate, ¿se vale? Sí, sí, adelante. Hay, hay puntos muy importantes que me gustaría justo como poner sobre la mesa y el principal es que Freud dice, y justamente mis compañeros en sus presentaciones han resaltado muy bien, pero con una confusión que creo que me parece súper importante, que no soñamos con imágenes, no soñamos en imágenes. O sea, cuando hablo del rebus y, y bueno, o sea, justamente que el rebus da pie a una desfiguración onírica, que justamente hay elementos, y más bien representaciones que están condensadas, que se desplazan, etcétera, etcétera. Estamos hablando de efectos del lenguaje, no de imágenes. O sea, no, creo que ese punto es muy importante porque Freud no dice que soñamos en imágenes, son efectos del lenguaje, son representaciones. O sea, soñamos con palabras, ¿me explico? O sea, y eso tiene efectos fonéticos y tiene efectos de muchas formas, ¿no? Y de muchas cosas, pero no soñamos con imágenes. Y eso me parece que es súper importante porque, o sea, sí, podemos hablar de metáfora, metonimia, condensación, desplazamiento y un montón de cosas, pero sí hay que partir de que como estamos hablando de eso, son efectos del lenguaje, no imágenes, ¿no? Eso me parecía que es muy, muy importante para justo pues poner como las cartas sobre la mesa, ¿no?
Creo que es un equívoco que insiste muchas veces, pero que no es así, ¿no? Entonces, eso me era muy importante, ¿no? Como justo ponerlo en la mesa y pues discutirlo un poco, ¿no? Era para empezar, o sea, es una nota que hice así como de rápido. Tengo otras, pero esa me parecía muy importante. Ok, me parece que ese sí sería un punto interesante, porque la cuestión del sueño es algo que atraviesa por dimensiones diferentes, ¿no? Es decir, la construcción del sueño, por supuesto, entenderíamos que se hace por vía del lenguaje, ¿sí? Es decir, el sujeto recuerda y comienza a articular un discurso. Sí, es cierto, no hay una alusión directa que se sueñe con imágenes, solo que tomáramos como referencia cuando Freud describe los dos principios del acaecer psíquico. Y entonces plantea el principio primario y secundario, y plantea que el principio primario sí está lleno de imágenes. Es decir, no hay una representación lingüística, pero que está representada por las imágenes, y que estas imágenes que se presentan tendrán que tener una significación. Es decir, me parece que tu comentario apunta a una cuestión de claroscuro que podemos más o menos identificar en Freud, pero que pareciera solamente que la resolución está en el hecho de pensar en el proceso primario. Es decir, si pensamos que el sueño es una condición en la que el sujeto se encuentra en un proceso más o menos primario, es decir, que está elaborado o mediado por el sueño, sí tendríamos que colocar los nombres de un representante, ¿no? Tendríamos que colocar la idea de que opera bajo la condición del aparecimiento de una cuestión pulsional que apunta a algo imposible, pero que en teoría está representado por imágenes. Es decir, en el proceso primario sí habría imágenes, en el proceso secundario hay discurso. Entonces me parece que ese punto sí aparecería como un claro oscuro, ¿no? Es decir, algo que no está como muy claramente señalado, pero también lo cierto es que la gente cuando remite un sueño, lo remite como si estuviera colocado con imágenes, ¿no? Que desde mi punto de vista, por supuesto, también nos permite o nos permitiría abordar una cuestión meramente epistémica. Es el punto donde, curiosamente, diría yo, la interpretación de los sueños se escribe desde tiempo atrás. Para 1800 más o menos 94, ya estaba todo el proyecto del texto, ¿no? 1899 termina el texto de la interpretación de los sueños, pero por una razón personal o particular, él decide publicarlo hasta 1900. Se hacía alusión ya previamente a que esto obedece a una cuestión de que el artículo de la interpretación de los sueños, el texto de la interpretación de los sueños, debía nacer con el ciclo, ¿sí? Y esto me parece que apunta también a una lógica, ¿no? Es una condición muy particular en la que Freud visualiza, ¿no? Que la interpretación de los sueños sale de la condición más o menos en la que venía trabajando sus historiales clínicos. Y es justo a partir de 1900, ¿no?, que se comienza a configurar toda la idea de la metapsicología, que acaba con la segunda tópica del aparato psíquico. Hablamos del 14, 16, 20, ¿no? Ya muy cercano al 20. Entonces, podría ser una cuestión que pudiéramos pensar y discutir, ¿no? Por supuesto que la lectura que hace Lacan, ¿no?, apunta a darle una connotación mucho más del lado de la lingüística, ¿no?, más del lado del significante mismo y no a nivel de sobreinterpretarlo, sino a nivel de escucharlo. Es decir, el punto donde el sujeto produce un relato del sueño y que ese relato del sueño, ciertamente colocado en una condición de laguna, ha de ser rellenado por significantes del propio soñante y que en esa medida construye toda una directriz hablando de algo. Pero estamos ahí un poco en la cara. Pero yo diría, si me regreso un poco a Freud, me parece que es el punto donde
desde la condición de Foucault, nosotros estaríamos ya en una condición más moderna. Pensar el sueño desde la idea de propiamente el abandono de la representación o la representación como el soporte del sujeto. Porque si no, se me ocurre, todo el antecedente egipcio, grecorromano acerca de los sueños, realmente se habían colocado en una hermenéutica. Pero el punto que permite que Freud haga una inflexión importante a la teoría psicoanalítica es donde propone justamente no el hecho de la lectura del representante, sino el punto donde ese representante vuelve sobre el sujeto y permite construir algo más, un discurso. Bueno, es un primer comentario que yo pudiera introducir. No sé, ¿quieres comentar algo más? Yo agregaría en torno a la impresión que tengo, tal vez de lo que se ha comentado hoy. La primera me parece que se sitúa en cierto contexto clínico, trata de darle el estatuto del sueño, el lugar en la transferencia y obviamente apuntar a la noción de deseo, que indudablemente creo que si pensamos en sueño, si lo pensamos tanto en Freud o en Lacan no sé cómo están producciones como la de Klein o Winnicott, otros psicoanalistas, me parece que vinculamos al sueño a la noción de deseo. Y obviamente si aludimos a la cuestión del deseo, la alejamos y la hacemos separarse fundamentalmente de lo que entendemos por necesidad, ¿no? Ahí hay una diferencia fundamental. En un segundo momento, que me parece es importante lo que ahorita situaba Fernando, es a propósito de lo que comenta Alan, porque justamente sí me parece que la publicación de la interpretación de los sueños permite, obviamente, la construcción de un campo, el campo psicoanalítico, estrictamente clínico, pero además impacta en otros campos. A estas alturas sabemos el estatuto que tuvo la interpretación de los sueños para el surrealismo, ¿no? El estatuto que tuvo la interpretación de los sueños para lo que podríamos denominar el giro lingüístico. O sea, cómo va a aparecer Wittgenstein, cómo va a aparecer obviamente ahí Foucault creo que es un interlocutor importante, cómo van a aparecer los lingüistas, la lectura que va a estar atravesada o comentada por Jacobson, el lugar del ser, por ejemplo, en Memenisten, que a mí me parece importantísimo. Entonces, esto que comentaba ahorita Alan me parecía importante, sí, porque justamente permitir una torsión, una implicación de carácter epistemológico impacta a los otros campos. Y sobre todo, aludir a la cuestión de, en una primera instancia, a la noción de sentido, me hace pensar, obviamente, en escuelas psicológicas actuales, ¿no? que habría que discutir en qué sentido toman al sueño, pero, por ejemplo, no sé si sepan, pero la Gestalt sí propone su propia noción de interpretación de los sueños. Pero allí, y aquí creo que es donde podríamos hacer el giro que me parece que el comentario de Alan me permite pensar. En la medida que lo pensamos como un giro epistemológico que abre el campo psicoanalítico, el campo clínico, y al mismo tiempo impacta a otros campos como la filosofía y la epistemología, me remontó a un texto que se llama La risa de la muchacha Tracia. Creo que el autor es Nuremberg, no me acuerdo muy bien del autor, del nombre del autor, pero justamente lo que se trata en la primera parte del texto es cómo era pensado el sueño en la antigüedad. Es decir, no era una formación de lo inconsciente, que sería otro punto importante a tratar, ¿no? Ya la noción de deseo, la noción de transferencia, el estatuto clínico, la torsión epistemológica, pero justamente la cuestión que aludiría a que el sueño en Freud aparecería como una formación de lo inconsciente, ¿no? Ello habla. En la antigüedad era pensado en realidad como un mensaje divino, ¿no? Es decir, como un mandato que habría que cumplir y que justo ahorita me dio mucha luz eso que estabas comentando, Alan, porque cuando pasa, se publica en estos términos personales que Freud plantea de este libro tiene que hacer con el nuevo siglo, el nacimiento del nuevo siglo acarreó toda la problemática que podríamos pensar en torno a la cuestión de la interpretación, que tal vez sería el último punto que yo pondría como a discusión, ¿no? Tocando el asunto ya de la clínica, del sueño, del deseo, de la transferencia, del impacto epistemológico, del impacto en otros campos del saber, el estatuto entonces que habría que señalar, y señalarlo digo tal vez como la implicación de la palabra tal y como la pensaba Freud. Es decir, la Traumdeutung, el Deutung como un señalamiento con el dedo, ¿no? Con el índice señalar algo. Por fuera y muy lejano a la idea de la interpretación
hermenéutica tal y como aparecía, no sé, tanto en la época medieval, como me parece que es la postura que va a tomar posteriormente Paul Ricoeur. Y tal vez en el último elemento ahorita que estaba hablando Fer, justamente pensaba en el estatuto entonces que permitiría la lectura de Lacan al señalar en más de una ocasión, porque esto en más de una ocasión lo señala Lacan, que Freud se le adelanta a los lingüistas, ¿no? Se le adelanta a Saussure. Es decir, que ya nosotros leemos la interpretación de los sueños, que creo que está muy vinculada, por ejemplo, a psicopatología de la vida cotidiana o al chiste y su relación con lo inconsciente, porque justamente el hecho ya, y retomo algo de lo que toca Lidia, justamente el hecho de que se le haya adelantado, me parece que ya podemos pensar, ahora sí, muy lejos, muy por fuera de la interpretación hermenéutica, el estatuto específico que va a adquirir el sueño en la clínica psicoanalítica. Y entonces, dentro de los elementos que hoy se han estado tratando, recordaba, por esto cierro mi comentario, Freud justamente en la interpretación de los sueños hace como una pequeña, no sé si sea sugerencia, pero hace un comentario así donde, bueno, cuando un analizante, ¿no? Bueno, le llamaba enfermo, ¿no? En ese tiempo, me relata un sueño, lo escucho, pero después pido que lo repita, ¿no? Y ahí donde Freud dice, y ahí donde cambia, donde sustituye, donde omite, señalo, ¿no? Y usa una metáfora, la de Shakespeare, que es muy conocida, ¿no? Ahí apuñalo al enemigo. Pues porque justamente en esa censura, ya tocando lo último que tocaba, que mencionaba Fer, en esa censura, en esa metáfora, en esa metonimia, se señala. Y creo que el señalar, tal y como lo está apuntando ahí Freud, ya nos permitiría pensar el contexto mismo de la clínica, que es justamente puntuar, ¿no? Leer el texto en toda su implicación, en su carácter de letra. Entonces, bueno, yo pongo ese comentario. Bien, pues no sé si alguien más, Alan, Lidia, Fer, quieran comentar. A propósito de lo que comentaba justamente Lidia, Fernando, no sé. Están aquí levantando la mano. N. Mejía, es que no sé, Mor, que prende su micrófono, por favor. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Primero que nada, pues muchísimas gracias por permitirme pues asistir a esta videoconferencia. Se me hace muy interesante, es la primera vez que entro con ustedes y pues la verdad se me hace muy interesante. Muchísimas gracias. Referente a la participación que tenía la señorita Lidia, me surge una duda. Digo, los psicoanalistas son ustedes, yo no lo soy, únicamente me interesó el tema y pues creo que no me equivoqué en sí entrar con ustedes. Pero me surgen algunas dudas que aquí tomé algunos apuntes y una de ellas es precisamente lo que mencionaba Lidia. Los sueños únicamente son involuntarios, o sea, es lo que el subconsciente está queriendo decir o de alguna manera se pueden manipular para yo decir, por ejemplo, hoy quiero soñar, no sé, que me voy a la playa y lograrlo, ¿no? O sea, ¿qué opinión o qué me dirían ustedes en este caso? Porque de hecho yo sí lo he hecho, o sea, sí, pocas veces, pero sí he logrado como que mentalizarme y soñar algo que yo quiero soñar. ¿Qué me pueden comentar de esto? Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Nate Mejía. ¿Nate? Sí. Ok, Nate. A ver, o sea, y justo con esto tomo parte de lo que estaban hablando Fernando y Omar, que me parece que es muy importante. Cuando soñamos, ¿no? Pareciera que hay como una voluntad de soñar, ¿no? O sea, como si yo fuera productora de mi sueño, ¿no? Y justamente lo que damos cuenta con el psicoanálisis y con lo inconsciente y con la escucha de lo inconsciente es que ello habla. O sea, decía Freud, lo mencionaba en un principio, ¿no? Que el yo no es dueño en su propia casa, ¿no? O sea, que ello nos habla, eso nos ocurre, ¿no? Eso que toca
nuestras pasiones, nuestros deseos, o sea, lo más íntimo y lo más subjetivo de nosotros nos aparece, ¿no? Como nos acontece un lapsus, como nos acontece un olvido, ¿no? En ese sentido, o sea, Freud habla de que hay diferentes fuentes del sueño, ¿no? Que tienen que ver con, pues sí, algunas cosas o algunos restos de la vida diurna, ¿no? Con algunas memorias o recuerdos, pero sobre todo que tienen que ver con lo tocante a la sexualidad infantil, que es Edipo y castración, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos aparece un sueño, pues claro que pueden tener elementos que estaría padrísimo, que podemos, no sé, a lo mejor dar algunas coordenadas, pero en tanto esos significantes o esos elementos, ¿no? De los que, no sé, como tú estás diciendo, ¿no? De los que a lo mejor me encantaría poder soñar con o tener acceso a o lo que sea, ¿no? Forman parte de una cadena significante, ¿no? Forman parte de un entramado significante que está precisamente atravesado por ese deseo, ¿no? Entonces, no hay injerencia voluntaria, o sea, del yo, digamos, a la hora de que eso se produce, porque me ocurre, ¿no? O sea, yo me duermo y entonces el sueño me ocurre, ¿no? O sea, me pasa. Y lo que queda de ese sueño, pues es lo que tengo cuando me despierto, ¿no? En ese sentido, por eso es la vía regia a lo inconsciente, como decía Fernando al inicio, ¿no? Es lo más, lo voy a decir así de bulto un poco, es lo más inconsciente que tenemos, ¿no? Por eso es lo regio, o sea, directamente hacia allá, ¿no? Y directamente hacia la formación y pues sí, a la formación del deseo, ¿no? A la realización del deseo. Entonces, no sé si contesto un poco, Nate. Sí, creo que sí. Es idealizar algo, ¿no? Al final de cuentas y llevarlo en su momento, pues al sueño. Así lo entiendo. Pues, o sea, no sé si sea algo de idealizar, ¿no? O sea, de ponerlo en ese estatuto, ¿no? De lo ideal, sino que es lo más tocante pues a nuestro deseo, ¿no? O sea, lo más singular que tenemos. Sí, de acuerdo. Muchas gracias. Gracias, Lidia. Ardan, ¿quieres comentar algo con respecto a esa pregunta? Sí, quizá el comentario que yo daría en torno a la pregunta es que en todo caso, claro que si algo me acontece como sueño, lo importante es cuando yo hablo de él, ¿no? Y que si bien me hizo recordar un ejemplo de que revisábamos en clase, ¿no? De alguien que hacía una pregunta similar al sueño y decía, bueno, es que hay sueños lúcidos, ¿no? Como esta producción del yo, ¿no? Que también es súper problemático en psicoanálisis hablar del yo, ¿no? Pero que bueno, en ese momento me parece que Freud sí pensaba al acto de soñar con algo del yo, pero sobre todo con un ello que está intrometido ahí, ¿no? Obviamente. Entonces, bueno, como paréntesis. Entonces, esta persona decía que el fenómeno de los sueños lúcidos, ¿no? Entonces, muy acertadamente el profesor le contestaba, bueno, es que el que termina lucido ahí es la persona que está hablando. O sea, lo lucido es, o la persona que dice, traigo un sueño lúcido al consultorio, el que se quiere lucir ahí es el sujeto, vaya. O sea, es la importancia de la palabra, ¿no? Digamos lo que atraviesa los avatares de la lengua, ¿no? Y sobre el primer comentario que daban, obviamente, si bien cualquier imagen atraviesa el plano del imaginario, tiene que atravesar una palabra para que esa imagen se suscite, ¿no? Para que hable. O sea, cuando yo hablo imagen no es que yo tenga una idea tridimensional o cuadridimensional, vaya, sino obviamente la persona que sueña sabe que sueña porque hay algo de una imagen, vaya, que tiene la connotación muy precisa que decía Fernando sobre lo que Freud, claro, en esa hay una tópica, hay un camino que Freud hace, por supuesto, epistemológicamente hablando en ese momento.
¿no? Pero que si bien lo más importante es lo que el sujeto denuncia cuando sueña, ¿no? Sobre todo porque cuando anuncia que está soñando, que soñó, y relata el sueño, se establece una noción de agujero, ¿no? Se agujerea algo, y cuando se agujerea, algo más se suscita, un significante en medio. Fer también decía esta súper importante, ¿no? De que es la torsión que Lacan le introduce, ¿no? Que alguien cuando habla tropieza, y que tropieza y agujerea algo. Entonces, eso me parece muy importante. Gracias, Alan. Fer, ¿algún comentario en cuanto a la pregunta? Pues en realidad ahorita estaba pensando justamente qué es lo que se podría también pensar como, pues, pensar como mentalizarse, por decirlo así, ¿no? O sea, eso de cierto modo pues, todavía demarca o se puede escuchar como cierta posición todavía del yo que sería quien determina qué es lo que puede o no soñar el sujeto, ¿no? Pero creo que Lidia y Alan lo señalan bastante bien. Justamente el punto en el cual el sueño simplemente se produce justamente por el punto que hace de convergencia, tanto por el ello, o como lo piensa Freud, y también cómo es que, digamos, después en Lacan se vive la cadena significante, cómo el sujeto se relaciona con ella. También, por ejemplo, pensado en lo que es lo enunciado y la enunciación, la demanda que hace el sujeto hacia el otro, el gran otro, y cómo es que de algún modo lo que aparece de manera intermitente o también le da soporte en realidad al sueño es el deseo del sujeto. O sea, quizás lo que, no sé, me hace suponer que lo que permite que esa mentalización suceda o pensarlo como en dos momentos diferentes. Ok, me mentalizo antes de dormir que voy a soñar esto y pues en teoría pensarlo como si lo sueño. En parte también estaría hablando quizás de una realización del deseo, pero ahí lo señala también muy bien Alan. O sea, justo donde habría o cabría la pena señalar eh, sería cuando el sujeto narra o habla acerca del sueño, ¿no? O sea, lo pone justamente a nivel del lenguaje y también como lo mencionaba pues, Fernando, mi tocayo, eh, o sea, donde trastabillea y demás, también hay algo que habla y que en la clínica es lo que se debe de escuchar también. Y lo que señalaba también Omar, cuando pues, coloca la viñeta de Freud, ¿no? Que cuando alguien le narra iba a decir un cuento, bueno, un sueño, en realidad lo que, o sea, le pide después al paciente o al analizante es que lo vuelva a relatar y ahí donde se equivoque o donde trastabille, dude o genere algún cambio es donde se debe de señalar, porque en realidad ahí se estaría entonces apuntando al deseo. Y bueno, eso sería lo que tendría yo para mencionar. Bien, yo quiero hacer un comentario. N. Mejía Mor, si está por ahí todavía. Creo que no. Se fue a soñar. No, aquí estoy, los escucho. Perdón. Decía que usted no es psicoanalista, pero le interesó esta cuestión. Por supuesto, el psicoanálisis, la teoría misma y el discurso tiene una condición curiosa que implica y de alguna manera convoca el deseo de otro, ¿no? Y hablar de los sueños, por supuesto que implica algo en lo que el sujeto se siente interpelado de una o de otra manera. Bueno, yo quizá tengo una apreciación un poco distinta y la apreciación va por este lado. O sea, por supuesto que Freud
hace una transición interesante en su modo de pensar cuando aborda la cuestión del deseo, ¿no? Pasa en una transición que va de lo neuropsíquico, de las funciones neurológicas, a tratar de colocar ahí algo que tiene que ver con una inscripción que habla, que se lee, ¿sí? No es que el sueño sea una escritura, pero el sueño como tal está muy cerca de algo que para el psicoanálisis resulta imposible o casi imposible de entender. Yo diría imposible, pero para efecto de que usted no está en el campo. Y tiene que ver con el deseo. Ya Fer ahorita citaba esta tesis final que ha sido en algún momento muy controvertida, de que el sueño es el cumplimiento del deseo. Y si desde ese lugar lo leemos, el deseo por una condición posicional y de estructura, ¿sí?, es inconsciente y por tanto está del lado de lo imposible lógico, el deseo, no el sueño. Por lo tanto, el sueño podría entenderse como una forma de articulación casi lingüística que lo que hace es bordear ese deseo inconsciente. En términos estrictos, si nosotros tomamos las consideraciones que soportan esto que tiene que ver con el deseo, ¿no?, diríamos que, por tanto, el sueño también es una formación del inconsciente. Al colocarlo, entonces yo diría, es imposible pensar que la gente pueda manipular un sueño, ¿sí? Señalaba Lidia hace un momento, y son aspectos importantes, que desde el principio Freud habla de que lo que opera en el sueño es algo del orden de los restos diurnos, ¿no?, y aquello que tiene que ver, ¿no?, con lo sensible o con lo reprimido, es decir, con el deseo. Pero los restos diurnos no operan en el sentido de ser una directriz o una matriz que permita dirigir un deseo. Me parece que hay puntos, Freud hace una clasificación de los sueños interesante. Habla de los sueños de angustia, de los sueños que despiertan, de diferentes tipos de sueños, las pesadillas incluso. Pero en todo caso, es el punto que desde lo neurológico, podríamos decirlo así, en la medida en que la persona sale y abandona todas las defensas psíquicas al dormir, ¿no?, la persona queda expuesta a todas las representaciones inconscientes, ¿sí? Son dos estados. Uno, el proceso de elaboración del sueño, donde podríamos pensar qué sucede con el estado de vigilia, ¿sí? Y desde ahí lo que es la teoría neurológica, por supuesto que nos plantea y nos habla de el sueño inicial, el sueño amor, etcétera. Pero en todo caso, Freud retoma parte de esto para plantear que en el sueño, aquello que podemos llamar en términos coloquiales profundo, ¿verdad?, hay un abandono de las defensas del yo. Si de por sí el yo ya está cuestionado, ¿no?, ya en un estado de sueño profundo, menos hay defensas. ¿Y qué es lo que opera entonces? Aquello que está colocado y que por naturaleza siempre insiste en revelarse y que es del orden del deseo, ¿sí? Los únicos mecanismos que en todo caso operarían ahí, fundamentalmente, es la condensación y el desplazamiento, ¿sí?, que tienen lugar ya después de 1900 en la lingüística y que Lacan los retoma y los lleva a nivel de colocarlos como metáfora y metonimia, o sí, metáfora y metonimia respectivamente. Pero en todo caso, el sueño no tendría esa facultad, ojalá fuera así, pero eso nos haría volver un poco a la idea más antigua de que el sueño es un texto que tendríamos que traducir. Y entonces hay una diferencia entre lo que es la interpretación del sueño y lo que sería la hermenéutica. La hermenéutica sí tendría que ver con un ejercicio de traducción directo. Por eso es que hablábamos y inicialmente caíamos un poco en este punto de señalar si en el sueño se sueña con imágenes, se piensa con imágenes. Porque el sueño, a fin de cuentas, es una forma de pensamiento inconsciente, ¿sí? Y desde ese lugar, N. Mejía Amor, yo le diría,
El sueño tendría más una inscripción del lado del inconsciente. Y en la medida en que está colocado ahí, está expuesto a todos los embates del deseo. Y eso no lo podemos controlar. Porque eso opera justamente en lo que yo citaba hace un rato, es decir, en el proceso primario. Porque ese yo ya está desvanecido, desaparecido, que sería aquel que en teoría controlaría la razón, la voluntad, etc. Eso ya no existe en el sueño. De por sí no existe en la vida real, en la vida cotidiana como tal, ¿sí? Mucho menos en el sueño. Entonces diría yo que el sueño es, en tanto es una formación del inconsciente, es algo que opera fuera de la voluntad del yo y que está expuesto a todas las exigencias del deseo. Y solo es bajo el desplazamiento y la condensación que estas exigencias del deseo impiden una llegada a la conciencia, es decir, distorsionan los contenidos, ¿sí? Los desplazan, juegan un poco con aquello que en lingüística sería el significante, ¿no? Sueño con un vecino por no querer soñar con mi padre, ¿no? Por poner un ejemplo. O pensaría que sueño un pájaro que no tiene sentido, pero finalmente cuando yo hago un lenguaje y un discurso sobre él, comienza a tomar un sentido, pero no en el sentido, ¿cómo decirlo?, intuitivo o en el sentido imaginario, sino hacen sentido para el sujeto, para el soñante, para el analizante. Pero eso que él intenta llevar con palabras, por supuesto que ya lo coloca en el punto de donde la palabra alcanza un nivel de imposibilidad para hablar de ese deseo que es inconsciente y ahí aparecen otras cosas. De manera muy general. Y vi que levantó la mano N. Mejía Amor. Sí, yo misma. Bueno, es que con lo que ahorita está comentando usted, muchas gracias. Gracias también a Fer y a Alan por sus respuestas. Al escucharlo ahorita, pues también me responde otra duda que tenía, ¿verdad? Que si todos los sueños tienen significado. Entiendo por lo que usted acaba de comentar, pues que sí, ¿verdad? Solamente los transmitimos con otras personas o con otros sujetos o en animales, entiendo, más o menos así lo entendí, ¿verdad? Si estoy mal, me corrigen. Y también lo que mencionaba usted me llevó también a recordar este apunte que tenía cuando la participación de Alan, cuando son sueños que nos están inquietando algo y que se nos manifiestan en pesadillas o en sueños perturbadores que nos despiertan, ¿va? Entonces, ¿qué hay de la teoría de que se supone que los sueños se dan segundos antes de despertar? Y por eso es que lo recordamos, pero si no necesariamente fueron sueños desagradables o perturbadores. Entendí la parte donde Alan comentaba que a lo mejor pues te despiertan a medianoche, ¿no? Pero cuando despiertas bien, despiertas normal y recuerdas el sueño, que a lo mejor sí tiene un significado, solamente hay que analizarlo para ver qué era lo que nos quería decir. No sé si me expliqué. Sí. Bueno, entiendo y respondería con un comentario más que con una aclaración de duda. Es decir, hay algo que yo le diría en el sentido en que colocamos el sueño como una formación del inconsciente, está fuera de toda temporalidad cronológica. Es decir, un sueño podría tener un contenido mínimo, pero vivirse durante todo el periodo del sueño, ¿sí? Es decir, no habría una temporalidad en los términos de pensar si es antes, durante o después de. Lo que sí podemos señalar es que es justo después de alcanzar el estado más profundo del sueño. Esa es una primera respuesta. Ahora, la segunda respuesta, ¿tiene un significado los sueños? Respuesta, no. Dice, caray, pues yo entendí que sí tendría un significado. Sí, de hecho. Lo que pasa es que si pensamos en significado, pues como a veces juego con las palabras, diría bingo, ¿no? Abrimos la caja de Pandora, es decir, ahí habría el motivo del deseo inconsciente. Y el deseo inconsciente yo lo colocaba hace un momento a nivel de un imposible lógico, o sea, no podemos dar cuenta de él totalmente. Podemos acercarnos y nos acercamos a través del lenguaje, ¿no? Del acto, del discurso.
Y el sueño en todo caso estaría inscrito ahí, al igual que el chiste, al igual que el trastabilleo, la equivocación, incluso el propio síntoma. Es una especie como la estructura de estas manifestaciones son similares a las del sueño, para que se entienda. Entonces, si hubiera un significado sería perfecto, pero volveríamos a la hermenéutica. Hay que leer, ¿no?, para traducir lo que quiere decir el sueño. Y me acordaba de los egipcios, ¿no?, que de pronto había una persona que intentaba, que era como el vidente, y el emperador, ¿no?, le preguntaba, soñé esto. Y lo que hacía vidente, que también era invidente, perdón, esa es una señal que se mete en mi computador. Lo que hacía este vidente era traducirlo en los términos de la realidad objetiva para intentar hacer una predicción de algo. Pero eso no opera en los sueños, no hay significado. Lo que pasa es que el propio psicoanálisis, aunque hablamos del lenguaje, discurso, hace toda una torsión a lo que es la propuesta de la lingüística de más o menos 1912, 1930 de Ferdinand de Saussure, y entonces lo que hace es invertir. Para Saussure, que era un lingüista, nosotros hablamos y comprendemos gracias al significado, y el significante solo es una operación, una condición que soporta el significado. Si lo pensamos así, sí, claro, podríamos pensar que el sueño tendría un significado, pero en la medida en que no apunta a una condición que nos permita situar el deseo del inconsciente, de lo que se trata en el sueño es de una significación, ¿sí? Fíjense cómo cambia la palabra, de significado a significación, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de significación, quiere decir que está inscrita en un contexto lingüístico donde interesa no solo las palabras que construye el analizante, no solo el sentido o la directriz que le da el significante, sino incluye la fonación, la propia estructura de las palabras y una serie de elementos, ¿no? Pero no, solo nos acerca. Si nosotros tuviéramos contacto directo con aquello que llamamos el deseo inconsciente, Freud también lo previó, y él escribe algo que se llama luminoso. Sí, es un artículo genial, donde el punto es que el sujeto vive un terror por reconocerse en un deseo, que puede ser de cualquier tipo, incestuoso, puede ser parricida, ¿no? Entonces, si el sueño nos acercara a eso y nosotros lo pudiéramos entender y hallar el significado, no, olvídese, ¿no? Sería terrible. Yo no sé si la gente enfermara realmente, pero la cuestión que es interesante es que en 1900 marca en Freud un momento interesante, porque este planteamiento donde podemos situar que hay un imposible en el sueño, lo que hace es lograr una apertura epistemológicamente que va por el lado de las nuevas estructuras del concepto o de la relación que guarda la representación para explicar al sujeto, primero, y segundo, porque es a partir de ahí que Freud abandona toda práctica hermenéutica. Y entonces la palabra deseo no aplica a lo sexual exclusivamente, sino algo de orden inconsciente, por lo menos en psicoanálisis, ¿no? Pero que entonces ya parece como un punto al que no se puede llegar. Nos podemos acercar, darle la vuelta, bordearlo, encontrar elementos que nos acerquen a ese deseo, pero nunca llegaremos plenamente a ese deseo, ¿sí? Por tanto, no habría significado, ¿sí? Y habría otro punto que se llama su pregunta, ¿no? Habría otro punto, Mejía Amor, porque sí, pero me pareció que tocó 3 cosas y contesté 2, pero bueno. No, ya está bien, muchas gracias. Más bien, creo que Lidia había levantado manita y era la que quería participar. Sí, gracias. Lidia, adelante, por favor. Muchas gracias. Sí, justo me pusiste a pensar con la intervención de Nate, porque a partir del sentido, ¿no? Y me parece que ahí lo que estaba mencionando Omar con respecto a la Deutung, ¿no? Es súper importante, porque
precisamente el sueño aparece muchas veces en un sinsentido. O sea, ahorita, por ejemplo, me acuerdo de un sueño que menciona Freud, en donde está en un ferrocarril y está en un tren y hace un montón de cosas y sueña con muchos elementos porque es un sueño muy grande. Y al final del sueño, él recuerda que está sosteniendo un orinal y lo está sosteniendo a un señor grande, ¿no? O sea, alguien ya grande. Y entonces en toda su asociación, él justamente va haciendo, pues, asociaciones, ¿no? Valga la redundancia, conforme a lo que él va recordando y a lo que le va sonando de lo que él puede recordar de ese sueño o de lo que él reporta de ese sueño. Y llega a una frasecita que es muy importante, que es un recuerdo de su infancia, en donde está en el cuarto de los padres y de repente se levanta y hace pipí, ¿no? Y el padre se súper enoja porque ese no es un lugar para hacer pipí, ¿cómo es posible? Y entonces le dice que, o sea, este chico no va a llegar a nada, ¿no? No va a hacer nada. Y ahí hay un tema, porque él asocia que en ese sueño es una forma de decirle al padre, ya ves cómo si hice algo de mi vida, ya ves cómo si, o sea, pero es lo que a él, o sea, a lo que Freud le adviene a partir de su asociación, ¿no? Entonces, claro, no hay un significado coagulado a ciertos elementos del sueño, ¿no? No es como lo que estamos a lo mejor acostumbrados a ver de estos manualitos que vendían en el metro, ¿no? De cuando sueñas con agua puerca se refiere a tal, ¿no? O cuando, no sé, se caen los dientes o alguien se muere o hay una boda, ¿no? Y tiene tal significado, ¿no? Sino que parte de la historia de ese que sueña, ¿no? Por eso, y retomo otra vez lo que decía Omar, la interpretación de eso que ya ocurrió, la hace el soñante. O sea, la interpretación del sueño le corresponde al soñante, ¿no? Y de ahí, por eso mencionaba como, y volví a traer como esto a la mesa, ¿no? En torno a las representaciones y en torno a la historia y en torno a lo inconsciente de ese que está hablando y de ese que lo reporta, ¿no? O sea, de ese que está haciendo ese sueño y cumpliendo un deseo en eso ya ocurrido, ¿no? y, y de ahí también la importancia de la sexualidad infantil, porque me parece que es algo que tampoco se nos puede olvidar, ¿no? En el sentido que justo toca con todo esto que venías hablando ahorita y lo que señalaba Omar, ¿no? El incesto, el parricidio, todas estas emociones pulsionales que están ahí, ¿no? De ahí que justamente Freud haga estas, ¿cómo? Ay, creo que tienes apagado el micrófono, Fernando, porque no te escuché. Ya. ¿Me permite Sí. un segundo? Es que Claro. Alan Briseño se tiene que retirar y quiero agradecerle que nos haya acompañado. Me parece que fue importante y como siempre esto no acaba, ¿no? Es como las historietas de Porky, ¿no? No acaban. Es decir, siempre quedan cosas para trabajar y para ir produciendo. Yo te agradezco muchísimo. Te agradecemos de parte del colectivo el que hayas dispuesto un tiempo para estar aquí y pues gracias por todo. Gracias a todos, chicos. Omar, Fer, todos los de colectivo, gracias, un placer. Me voy porque tengo una clase de qué abordar, pero les mando un abrazo y gracias. Seguimos. Gracias. Hasta luego. Ay, perdón, Lidia, que te haya interrumpido. Nada más era como justo un ejemplo de esto que estaba trayendo a colación Nate, ¿no? O sea, a partir del significado, ¿no? Y cómo hacer como esa diferenciación un poco entre significado y significación, ¿no? O efecto pues, del mismo sueño, ¿no? Ese es nada más como lo que quería no dejar suelto por ahí, ¿no? Ok, gracias, Lidia. ¿Algún comentario, Fer? No, de momento ninguno.
Pues de mi parte, mis dudas ya me las hicieron más grandes. Ahora me va a tocar empezar a estudiar sobre del tema para comprender más. No, muchísimas gracias. Gracias por su tiempo. Creo que sí, más o menos les entendí, pero sí me da más interés, ¿verdad? Por conocer de esta parte. Muchas gracias. A usted, buenas noches. Algo para cerrar? Bueno, ya nada más cerraría con un comentario. Creo que esto también habría que situarlo en los términos, tal vez aquí voy a meter un poco de lo que es un interés particular y que hemos tratado de trabajar en colectivo, al sueño como en una condición de función. Es decir, aparece articulado en la noción de sujeto y de una u otra manera está amalgamado a todas las cuestiones clínicas que el mismo psicoanálisis está proponiendo. Es decir, no podemos pensar así nada más en aislado el sueño sin la noción de sujeto, tal y como la enuncia o aparece en la enunciación de Freud, como la formula Lacan, y hay dos vertientes ahí, ¿no? Entonces es sujeto y sueño. Un sujeto que se produce, que no está dado, y sobre todo, de manera más importante tal vez señalar que el estatuto del sueño no tiene ningún matiz de carácter consciente. Es decir, no es algo a lo que podríamos aludir en los términos yoicos, porque creo que esto Lidia ya se anticipaba mucho, porque justamente en la medida en que el yo no se nos revela como el amo o el que domina ahí, sino más bien como fragmentado, como dividido, la palabra sería más bien escindido, justamente la noción de sueño, tal y como nos las propone y regala el psicoanálisis con la obra cumbre, que es la interpretación de los sueños, nos haría pensar en una gran herida, ya antes también comentada, en términos filosóficos o epistemológicos, la herida que sufre el yo y que en la medida en que aparece el sueño como una noción de carácter explicativo en torno al sujeto, permite abrir, retomo esto, la condición del campo en el que opera la clínica psicoanalítica. Y obviamente, un último punto nada más, creo que tal vez pensar que la interpretación en términos psicoanalíticos no se acerca en ninguna medida a la interpretación que podría ser la psicología, como citaba hace un momento, como la Gestalt, como, sí, en efecto, los libros que se encuentran allí en el metro, el significado de los sueños, porque no, tampoco es posible. Esto es algo muy comentado, pero sí tendría que aludirse estrictamente a la particularidad del caso. Entonces, bueno, ¿no? 10 personas pueden soñar con perlas o con oro, pero bueno, obviamente eso está vinculado a la condición particular de su historia. Entonces, eso yo nada más podría comentar para cerrar. Bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere contar un sueño? No, no sé. Bien, pues, siendo así, me permito dar por terminada esta tertulia de hoy, corta, ¿no? A veces tenemos tertulias de casi 3 horas. Les agradezco, por supuesto, a Lidia. Nuevamente te envío un abrazo caluroso y un beso en la mejilla, ¿no? Y gracias por tener la disposición y el tiempo para participar con nosotros, Lidia. Fernando, también, por supuesto, te agradezco, a pesar de que nos vemos con más frecuencia, te agradezco tu participación y agradezco, hay una pregunta, perdón, antes de despedirnos. Ofe, ¿tienes una pregunta? ¿Ofelia? Sí. Perdón, no tengo una pregunta. Quería darle las gracias a todos porque me quedó muy claro lo de los sueños, que yo también tenía muchas dudas, como la señorita que preguntó. Quería darle las gracias porque me dejaron muy claras las preguntas, pero no sé qué piqué, que bueno, se levantó aquí. Gracias. Ok. Y vuelvo. Entonces, las gracias a Fernando, porque a pesar de que colaboras en colectivo, nos parece importante que hayas estado aquí, que la gente de colectivo esté participando. Y por último, quiero darle las gracias a todos los asistentes. Les recuerdo que cada viernes hacemos una tertulia. Solo vamos a exceptuar la del día 30 de octubre.
porque el día 7 de noviembre tenemos un encuentro, el encuentro mexiquense, el 7º, y tenemos que preparar muchas cosas. Entonces, gracias a todos por asistir. Si tienen dudas, pues qué bueno, ya no las dijeron. Y nos estamos viendo el próximo viernes. Gracias, Lidia. Gracias, Un Pedro. abrazo muy fuerte a los dos. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Mucho gusto. Hasta luego, Que estén Lidia. muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Un abrazo, Lidia, y saludos. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches.